nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy lunes escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espuma, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía, corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Es muy interesante esta expulsión de este demonio por esos dos momentos. El Evangelio nos dice que se lo habían llevado los apóstoles y que ellos no expulsaron al demonio. Entonces entendemos que los apóstoles ya expulsaban demonios, ya sanaban enfermos, porque Jesús ya les había dado esta autoridad. Pero lo interesante es esto: van con Jesús, va este hombre con Jesús y le dice que no pudieron los apóstoles. Y Jesús tiene una expresión muy interesante: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús habla de gente incrédula. ¿A quién se referirá? ¿A los apóstoles que no pudieron o a esta persona que le falta fe? Yo creo que se refiere a los dos. ¿Por qué? Por lo que sucede después. Le platica a Jesús la situación del hijo y le dice: por eso, si algo puedes hacer por él. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedes? Y le dice: todo es posible para el que tiene fe. Este hombre se da cuenta de que le faltaba fe. Jesús se da cuenta de que al hombre le falta fe. Entonces este es el primer, vamos a llamarle incrédulo. Los otros van a ser los apóstoles, porque Jesús les dice las herramientas que hay que utilizar. Entonces Jesús le dice, este hombre le dice con ojos llorosos: Señor, me falta fe. Así dile al Señor cuando creas que estás debilitado en la fe: Señor, sí creo, pero aumenta mi fe, dame la fe que me falta. Jesús le dice: todo es posible para el que tiene fe. Jesús lo trata con amor. Después, ya sabemos, se expulsa el demonio y los apóstoles le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice: esta clase de demonios solo con ayuno y oración. Esta es una herramienta que no se nos debe de olvidar: ayuno y oración unidos. Ya viene la Cuaresma, estamos a 2 días de empezar la Cuaresma y se nos va a hablar de la importancia del ayuno. No solamente ayunemos cuando nos obliga la ley de la Iglesia, miércoles de ceniza y viernes santo. Los viernes de Cuaresma se nos invita, a los mayores o a todos se nos invita a abstenernos de la carne. Pero el ayuno, apliquémoslo.
Y no solamente en la Cuaresma, también otros días. Ayuno de comer comida. Porque a veces hay quienes tratan de disfrazar esto y decir, no, debemos de ayunar de hacer cosas malas. De eso siempre, toda la vida. Tenemos que abstenernos de murmurar y del chisme y todo eso. Pero el ayuno refuerza nuestra voluntad. Y el ayuno nos fortalece en la oración. Entonces por eso Jesús les dice, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de ayuno y oración. Recordemos que Jesús ayunaba ayunos fuertes. Dice el Evangelio que Jesús se levantaba antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba oscuro. ¿Quién de nosotros hace eso? Para orar. Entonces, esta es una práctica que no se nos debe de olvidar. Entonces, recordemos los dos puntos fuertes de hoy. La fe que nos falta, pidámosela al Señor y reforcemos nuestra vida con ayuno y oración para vencer esa clase de demonios que a veces están en nuestra vida y con la que no podemos, que creemos que no podemos. Tengo un vicio, tengo un pecado muy recurrente, siento que no puedo, que caigo siempre. Ayuno y oración y tener fe. El Señor puede expulsar cualquier demonio si nosotros creemos en Él, ayunamos y oramos. Preparémonos de una vez para empezar la Cuaresma. Este miércoles, infórmate de los horarios, infórmate de las actividades de la iglesia para que empecemos con todo nuestro entusiasmo, nuestro camino hacia la Pascua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz inicio de semana.